Bueno, pues bienvenido de vuelta al canal, bienvenido de vuelta al podcast. En este episodio 6 del podcast de Nuevo Fútbol tenemos otro análisis de la Champions League, de los nuevos partidos de esta semana, entre los que están el Napoli-Barcelona, Porto-Arsenal, Inter-Atlético de Madrid y PSV-Dortmund también. Buenos partidos, unos mejores que otros también, algunos creo que van a ser mucho más interesantes que los que vimos en la última semana, los del City y los del Real Madrid, por ejemplo. Tengo algunas notas sobre cada uno de estos encuentros, de los puntos relevantes para cada uno de los equipos. Voy a comenzar por el partido PSV Dortmund. Sobre este partido, bueno, tengo alguna opinión del partido en general. Creo que será de los más entretenidos de la jornada, en general de los octavos de final, me parece. Pero, ¿qué es lo que creo que puede hacer el PSV? Un equipo muy dinámico, muy interesante también, divertido de ver, un poco impredecible también. Bueno, que puede llegar a comprometer un poco el resultado por la búsqueda de mantener su estilo de juego. Creo que este PSV es de los octavos de final, de los equipos en los octavos de final, es bastante bueno presionando y la mayoría de estas cosas que voy a comentar las respaldan los datos y bueno, las presentaré en su momento. De los equipos de octavos, este PSV es el sexto mejor presionando de todos estos equipos que quedan, que son equipos como el Arsenal, el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City. Entonces no es poca cosa el ser un equipo tan bueno presionando. Tenemos un equipo muy feliz, por así llamarlo, muy alegre, que como digo puede comprometerse mucho con este estilo de juego hipervertical y de alta velocidad. Existe una métrica que se llama pases permitidos, o bueno, yo le llamo pases permitidos por acciones defensivas. PPDA se resume en inglés. Estos son, pues como su nombre lo explica, los pases que permite tu equipo antes de intervenir con una acción defensiva. Un derribo, un bloqueo, una falta incluso me parece. Entonces, entre menos pases permitas a tus rivales entre estas acciones, pues mejor. Permites menos juego de tu rival. Y bueno, este equipo permite 11.9 pases rivales por cada acción defensiva. Y como digo, son el sexto mejor en esto en los que quedan de la Champions League. Entonces, será bastante interesante ver cómo resuelve, cómo afronta esto el Dortmund. Esta presión tan buena que seguramente el Dortmund será el presionado y el PSV será el que presione la mayor parte del tiempo. Aunque esta presión también es explotable porque permiten bastantes acciones y bastantes goles también en fase de grupos en este tipo de acciones. Pues entonces la presión pues es un arma de doble filo, lo sabemos todos, y puede penalizar un poco a este PSV en este aspecto contra un equipo que es mucho mejor defensivamente. Entonces seguramente pueda esperar, bueno, lo es en la Champions League, varía un poco más en la Bundesliga, pero un equipo tan bueno defensivamente en la fase de grupos que fue este Dortmund, en un grupo que era complicadísimo, tendrá un poquito más fácil superar esta presión o beneficiarse de esta presión. Creo que buscarán romper al Dortmund, el PSV, será arriesgado en este sentido y bueno, como digo, le puede penalizar, le puede pasar factura bastante caro. Este es un estilo de juego veloz y muy libre, muy fluido también. Y se han creado acciones para la creación de tiros, es decir, bueno, también creo que es un poco sencillo de entender. Acciones que terminan en un tiro. Puede ser una acción defensiva, una recuperación que termine en un tiro propio de un compañero. Puede ser un derribo, puede ser un regate, puede ser otro tiro. Y pueden ser los pases también. Entre más pases vivos terminan en acciones para la creación de gol, pues parece ser que tu estilo de juego, como digo, es más fluido y termina más cerca de la portería. Y bueno, en esto es bastante bueno el PSV. 133 pases vivos que terminan en acciones para la creación de tiro de sus futbolistas. Creo que será muy interesante este duelo. Por la parte del Dortmund también hay algunas anotaciones bastante curiosas. Kobel es un portero muy fiable, un portero muy bueno. Es de hecho el menos goleado bueno, el que ha permitido menos goles en la Champions League, o que ha salvado más goles, más bien. Ha detenido 5.2 goles esperados en la Bundesliga. Bueno, según la probabilidad de que estos tiros fueran goles, ha detenido 5.2 de estas acciones. El tercero que más en toda la Bundesliga. Y bueno, también es el mejor porcentaje de atajadas en toda la Champions League, Kobel. Entonces será algo que tendrá en mente el PSV. Pueden generar algunas acciones.
algunas un poco de más de peligro, pero bueno, se enfrentan a un muy buen arquero en este Dortmund. También es muy bueno defensivamente como conjunto, no solo lo que genera Kobel o lo que evita Kobel. También colectivamente han sido un equipo muy sólido en la fase de grupos y como digo, era un grupo muy complicado, un grupo con muchísima pólvora, muchísima herramienta para hacer goles y para hundirte en tu propio campo, en tu propia portería. Es el segundo que menos tiros a puerta permitió en toda la Champions League, en todo lo que llevamos de la Champions League, empatado con el Arsenal, que es una muy buena compañía, como comentaré más adelante. Empatar con el Arsenal con esto, que te hayan producido tan poquitos tiros a puerta, también es muy, muy importante. Entonces, si te producen pocos tiros a puerta y encima tienes un portero muy bueno, creo que tendrá muy difícil el PSV hacer un gol, pero bueno, será muy divertido ver a este equipo. Creo que deberá tener mucho cuidado en los centros, porque Kobel no detiene muchos centros, ni en porcentaje de centros detenidos, ni en número de centros detenidos. Entonces, teniendo un rematador tan bueno de cabeza como Luke de Jong, el PSV, será muy complejo esta situación, esta dinámica. Será algo que ver cómo hará Luke de Jong en este tipo de acciones. Y bueno, creo que es para tener cuidado. Como digo, ningún equipo es demasiado goleador, lo ha sido en esta Champions, el PSV sí lo es en su liga doméstica. Ambos han anotado 7 goles, nada más, pero bueno, el Dortmund es mucho más sólido defensivamente. Creo que podría ser un partido roto incluso, podría ser un partido en el que ninguno de los dos controla especialmente bien el balón, por el estilo de juego del PSV y por algunas falencias que yo noto en la plantilla del Dortmund. Entonces puede que ninguno controle realmente el tempo, el balón, se haga con el balón la mayor parte del tiempo, pero creo que sí, como mencionaba al inicio, el Dortmund deberá o apostará por una solidez defensiva antes que por un control del juego. Creo que será entretenimiento puro este partido porque digo que puede romperse bastante y honestamente no veo ninguno de los dos equipos pasando de cuartos de final. O sea, pase quien pase el PSV o el Dortmund, creo que no pasarán de los cuartos de final. Entonces, bueno, muy divertido, pero creo que se quedará hasta ahí. Entonces, doy un 45% de posibilidades al PSV y un 55% al Dortmund. Ligeramente mejor, no tanto, pero bueno, creo que pasará. Vamos ahora con el segundo partido, que es Inter Atlético de Madrid. Otro que será un partidazo seguramente. Dos equipos bastante interesantes. El Atlético de Madrid en una dinámica distinta a lo que hemos visto normalmente con Simeone. Mucho más claro en ofensiva y mucho peor en defensa. Entonces es un equipo muy divertido también de ver. Y el Inter para mí es uno de los mejores equipos del mundo. Entonces lo que creo que puede hacer el Inter o las herramientas que tiene el Inter para hacerse con esta eliminatoria, que sí le veo pasando de la eliminatoria, spoileo desde ahora, son las siguientes. Creo que tiene un arsenal ofensivo muy muy amplio, porque tienen un juego asociativo élite, el juego en corto que tienen y la fluidez que tienen los movimientos de sus futbolistas, cómo reestructuran su formación mientras avanza y progresa la bola, que además es muy rápido, es muy difícil de detener o de incomodar siquiera para el rival. Este juego asociativo es muy bueno. Un esquema muy fluido también, como digo, un cambio de posiciones constante y un adelantamiento en conjunto muy bueno. Y bueno, también tienen un delantero muy inteligente que suministra balones a otro delantero, un 9 un poco más 9 puro, que es Lautaro, un definidor óptimo, pero también un creador de juego mucho mejor, un poco más en profundidad también. Y bueno, Thuram es un 9 que creo que podría causar muchos problemas a muchas defensas que quedan en la Champions League. Entonces se alimenta muy bien, se alimentan entre la pareja de nueves. También son excelentes jugando en largo. Tienen a dos de los mejores pasadores en largo en su posición. Dos de los mejores del mundo, pero bueno, seguramente desde el central y desde el pivote, Çalhanoğlu y Bastoni sean dos de los mejores en su posición bastante de largo. Son muy buenos filtrando balones. Esto también podría dañar mucho al Atlético de Madrid, que como digo, su línea defensiva no es igual de sólida, igual de anticipativa, de participativa también, si se puede decir. Entonces creo que estos balones pueden hacer mucho daño al Atlético de Madrid. Sus delanteros también manipulan muy bien la línea defensiva. Lautaro y Marcus Thuram son muy inteligentes, como digo, sobre todo el argentino.
Y bueno, pueden jugar, pueden manipular con esta línea, una línea alta incluso, pues saben exactamente cuándo activarse, tienen un muy buen timing para poder vencer a la línea y no caer en el fuera de juego, aunque bueno, eso casi siempre es el riesgo que tiene un delantero. Creo que tendrá muy difícil ganar los duelos en tierra el Atlético de Madrid. Perdón, el Inter contra un Atlético de Madrid que tiene futbolistas físicos bastante buenos. El Atlético de Madrid es muy duro en los choques, como digo, en duelos en tierra, con Coque, con Llorente, con Rodrigo de Paul también. Y bueno, creo que podrían ser superados físicamente bastantes futbolistas del Inter por este centro del campo del Atlético de Madrid. Incluso si hubiera estado Morata también habría sido un extra para este tipo de presiones y bueno, de choques. En el juego aéreo es también algo similar. Creo que esta línea intermedia tendrá difícil hacerse con balones, con rebotes, con segundos balones. Entonces esto lo puede aprovechar muy bien el Atlético de Madrid. Y bueno, creo que es algo que deberían implementar. También debe estar muy atento el Inter a un Griezmann que aparece donde sea. Es un delantero móvil. Quizá la definición de delantero móvil, Griezmann, puede llegar desde atrás en cualquier momento o crear una jugada él mismo. Entonces es muy difícil de defender y no se debe perder de vista porque bueno, ha ocasionado muchos problemas a muchas defensas en este tipo. El Atlético es un equipo mucho más ofensivo de lo normal porque no es tan bueno defensivamente. Por personal también. No tienes especialistas en el área como llegó a tener en otros momentos. Creo que por altura debería de tener muchos centros del Inter. El Inter es el equipo que más centros envía en la Champions League. Con 22 me parece que ha enviado en la fase de grupos. Pero el Atlético de Madrid finalmente, aunque no sean súper especialistas en el área sus defensores, sí que son futbolistas físicamente imponentes. Entonces creo que no debería haber problemas con este tipo de acciones, que era una herramienta muy importante del Inter para hacerle daño a cualquier equipo. Por ejemplo, un equipo como el Real Madrid, por ejemplo, sería clave este tipo de acciones. Y contra el Atlético creo que se verán bastante mitigados. Sin embargo, el Atlético tiene un problema muy grande, que es que Morata está fuera. Morata, un futbolista que muchos han tomado de meme, un futbolista que no recibe muchas veces las flores que merece, pero también puede llegar a ser un poco con razón porque él mismo ha modificado un poco o ha alterado esta imagen de ser un delantero muy fallón, muy que cae en fuera de juego, este tipo de cosas. Pero bueno, es un futbolista muy importante en este esquema y está fuera. Está fuera definitivamente en la temporada, entonces pierdes mucho por aire porque Morata, es un futbolista que supera el 1.90. Pierdes mucho ofensivamente por aire, también en algunas acciones a balón parado defensivamente, al no tener a este futbolista. También pierdes a quien reciba pases de Rodrigo de Paul y a quien reciba pases de Griezmann. Griezmann pierde una pareja muy importante y Rodrigo de Paul es un excelente pasador. Es un futbolista que también puede filtrar muchos balones y un poco similar a Çalhanoğlu, en el Inter puede hacer llegar un balón largo a un delantero sin ningún problema. Entonces se pierde esta herramienta para el Atlético. Un delantero que me imaginaba que marcaría porque Morata, aunque no sea un delantero de 40 goles por temporada, normalmente aparece en este tipo de partidos de Champions. Entonces es un problema muy grande para el Atlético y creo que sí compromete bastante sus oportunidades. Creo que con unas piezas en defensa que mejoraran la línea actual y si no existiera la baja de Morata, si Morata estuviera disponible, daría muchas más posibilidades al Atlético y lo vería 50-50 prácticamente. Pero finalmente esto compromete el encuentro. En un poco matices generales o bueno, descripción general del encuentro, creo que será un duelo de porteros excelentes, porque tienen a Oblak y tienen a Sommer, que son top mundiales, top en su posición. Y también será un duelo de bloques muy sólidos y compactos, que al mismo tiempo buscarán moverse entre sí mismos. Son el Inter y el Atlético de Madrid. El Atlético también por su pasado hiperdefensivo, por así llamarlo. Son un conjunto muy sólido, un conjunto que se mueve colectivamente. Entonces no dejan muchos espacios, no dejan ni siquiera ni amplitud a través de la cancha, ni espacios entre líneas. Ninguno de los dos, pero bueno, como digo, buscarán moverse entre ellos y creo que el Inter es mejor haciendo esto. Quien encuentra al otro en una posición comprometedora o que lo haga
lo encuentre mal posicionado en este tipo de movimientos que digo de mover al bloque como tal, hará una contra. Y bueno, creo que a la contra es mejor el Inter que lo que es el Atlético de Madrid. Entonces, creo que el Inter es mejor equipo en general y es muy superior en la mayor parte de los parámetros. Y bueno, por las bajas y las falencias que tiene este Atlético de Madrid, doy bastante favorito al Inter, 65%, y al Atlético solamente 35% de probabilidades de pasar a los cuartos de final. Así es como yo lo veo. Y el Inter, de hecho, está dentro de mis 4 favoritos para la Champions. Lo comentaré también a otro que está dentro de esos favoritos. Y bueno, creo que se podría llevar todo el torneo porque es un equipo excelentemente bien trabajado. Y bueno, vamos ahora con el tercer emparejamiento, es el Porto Arsenal. Este Arsenal es uno de los mejores equipos del mundo en mi opinión, uno de los más completos, y tengo algunas notas específicas sobre por qué lo creo. Me detendré un poco en cada una de ellas. Creo que son geniales a balón parado, lo demuestran sus cifras, pero por personal y por las cualidades que tienen estas personas en su defensa sobre todo. Creo que defienden con mucha intensidad este tipo de corners, por ejemplo, de tiros libres también. Con mucha intensidad lo hacen, saben a quién marcar, o sea, tienen muy claro cada una de las marcas o cada una de las acciones que tiene que hacer cada uno de ellos. Es el mejor equipo en la Champions League parando centros también, en número de centros detenidos y también en porcentaje de éxito en este tipo de tiros. También principalmente es Raya, ahora que es el portero titular del Arsenal, pero bueno, es muy difícil hacer un centro complicado para el Arsenal, un centro que realmente penalice al equipo. Y si se logra hacer este tipo de centros, pues el portero tiene muy buenas opciones para detenerlo, como hemos visto con estas estadísticas. También, y lo más importante, es lo fundamental en este tipo de defensa, es que tienen cabeceadores absolutamente élite. Estos cabeceadores son Gabriel, el mejor, principalmente de todo este equipo, William Saliba, Declan Rice y un futbolista que no aprovecha al máximo las cualidades que tiene, que es Havertz. Havertz ronda el 1.95, el metro 95 de estatura. Es fuerte también físicamente y creo que tiene bastante buen instinto para cabecear. Entonces es algo que deberá aprovechar más, sobre todo en la Champions League, que es muy difícil. Mientras avanzas es cada vez más difícil generar acciones de peligro, acciones para marcar goles. Y bueno, tienes que definir este tipo de pases. Es decir, te pone en un nivel competitivo mucho mayor. Entonces creo que Havertz deberá aprovecharlo cada vez más. Me parece muy buen cabeceador. También la razón por la que yo decía que el Arsenal es de mis favoritos para llevarse la Champions es porque es muy difícil hacerles un gol. Es muy difícil marcarles. Incluso es muy difícil hacerles alguna oportunidad. Es el tercer equipo en la Champions League con menos tiros a puerta concedidos. Como decía, empatado con el Dortmund. Una defensa muy buena que permite muy pocos tiros. Y los pocos tiros que permite también los ha resuelto bastante bien David Raya en Champions League, bueno, principalmente en la Premier League. También tengo unos datos que para mí son absolutamente escandalosos sobre los últimos partidos del Arsenal que han pasado un poco por el radar de muchos aficionados, pero no entiendo por qué. Porque, como digo, son escandalosos. En sus últimos 5 partidos han marcado 21 goles, ya de por sí es sorprendente esta cifra. Pero han concedido solo 2 en contra en los últimos 5 partidos. Solo 2 goles en contra por 21 marcados. Un ratio brutal que no encuentras en prácticamente ningún otro equipo, ni siquiera en equipos que dominan sus ligas como el PSG normalmente. Pues en sus últimos 3 partidos, que uno de ellos ha sido contra el Liverpool también, han marcado 14 goles a favor y solo han recibido 1 en contra, pero solamente han recibido 2 tiros a puerta en estos 3 partidos. En uno de plano no recibieron ningún tiro a puerta y otro de los tiros fue contra el Liverpool. Es decir, el Liverpool y el West Ham pudieron hacerle un tiro solamente al Arsenal por cada uno y en el proceso se llevaron una goleada. O bueno, bastantes goles que encajaron. 14 goles y solo 2 tiros a puerta permitidos. Creo que, como digo, es sensacional. Demuestra a la perfección la solidez defensiva que tiene este equipo y el gol con el que se han reencontrado. Es un Arsenal mucho más completo, es el más completo que hemos visto en la era de Arteta. Y no es poca cosa, es uno de los mejores equipos del mundo. Directamente me atrevería a decir que por las falencias y por las bajas que tienen Real Madrid y Manchester City, es el mejor equipo del mundo en este momento, este Arsenal.
Como digo, rescata cosas del Arsenal de antes, de un muy buen Arsenal que era una aplanadora ofensiva en muchos aspectos, y rescata también una solidez defensiva de los mejores equipos en los últimos años, de un Liverpool que permitía también muy poco, y bueno, es una dinámica excelente, que como digo, complicará muchísimo los papeles para cualquier rival que se enfrenten en Champions. También otra de las cosas por las que los considero favoritos y por las que creo que es el mejor equipo del mundo en este momento es por la adaptabilidad y la fluidez en construcción. Es un esquema muy móvil, sumamente móvil, con muchos cambios de posición que ayudan al equipo a construir y ayudan y confunden mucho al rival porque las marcas se pierden un poco. Otros futbolistas son sacados de posición porque si el rival sigue a Declan Rice en una zona y después tiene que seguirlo hacia otra zona, las marcas se vuelven un poco confusas o de plano se arrastra al rival fuera de posición y se puede construir más fácil en el centro del campo, por ejemplo. Podemos ver parejas como Declan Rice y Odegaard, un Odegaard mucho más profundo, mucho más atrasado en el campo para construir, para hacer la primera línea de construcción, la base de la jugada. También podemos ver las parejas de Declan Rice y Ben White, por ejemplo. Podemos ver a Havertz arriba como si fuera un delantero centro para sacar a los centrales de posición, como suele hacerlo también Xabi Alonso. O podemos ver a Havertz mucho más abajo también para ganar duelos y para hacer una mayoría con el balón o cerca del balón del Arsenal. Es, como digo, un equipo genial, un equipo brutal, al que se le agrega un conjunto de atacantes top. Creo que dentro de los atacantes del Arsenal solamente uno es absolutamente élite, solo uno es world class, como le dicen los británicos, y este sería Saka, sería Bukayo Saka. Solamente él es el futbolista absolutamente élite, pero si a Saka lo juntas o le añades a futbolistas como Havertz, como Martinelli, como Trossard, como Gabriel Jesús o como Nketiah, es un conjunto absolutamente top, con perfiles muy distintos, con perfiles también que compaginan muy bien juntos. Por ejemplo, Gabriel Jesús y Havertz son futbolistas totalmente distintos físicamente, entonces ayudan en diferentes acciones. Saka también es un extremo diferente a Martinelli, por ejemplo. Entonces, como digo, se complementan bastante bien. Trossard es un delantero muy móvil que puede jugar como 9 prácticamente o como extremo también. Entonces, como digo, un equipazo. Y el Porto es un equipo muy físico, es un equipo que será capaz o ha sido capaz de romper a un equipo al que encuentren mal posicionado, al que encuentren descolocado. Y un ejemplo de esto es el Barcelona, a quien recibió un asedio ofensivo en el partido contra el Porto, sobre todo después de la primera parte. Pero difícilmente veremos esto contra el Arsenal, me parece. Creo que el Porto, aunque no sea un mal equipo, y cuya mejor opción será jugar a la contra, que en este tipo de partidos de Champions League no es una mala opción el ser bueno a la contra. Como digo, aunque sus mejores opciones son complejas de detener, estas contras, y aunque es un equipo bien trabajado, simplemente lo veo en un plano totalmente distinto a este Arsenal. Creo que este Arsenal, como digo, es mucho más completo y podrá afrontar la mayor parte de las herramientas que le lance este Porto. Entonces, como decía, para mí es el mejor equipo del mundo en este momento este Arsenal. Está en mis 3 favoritos de la Champions, que es Real Madrid, Manchester City y, bueno, como digo, Arsenal. No veo alguna debilidad en este momento. Como decía al inicio del segmento sobre el Arsenal, reencontraron un gol que habían perdido por un tramo de esta temporada. Están llegando a su pico físico también y futbolístico, entonces deberán aprovecharlo muy bien. Y en este momento, hoy, a 19 de febrero que estoy grabando este podcast, no le veo una debilidad, una sola debilidad al Arsenal. Entonces le doy un 30% al Porto de probabilidades y un 70% al Arsenal. Creo que dominará la llave, bueno, el encuentro, y tiene muy buenas oportunidades de llegar a la final, incluso ganar todo el torneo, en mi opinión. Y bueno, vamos ahora con el último de los análisis, que es el Napoli-Barcelona. El Barcelona es un equipo del que he hablado bastante en este podcast, uno de los equipos que más sigo también. Y bueno, es un partido en el que ninguno de los dos equipos llega como favorito, es curioso. Ambos están rodeados por un entorno caótico, el Barcelona y el Napoli. Creo que ninguno de los dos entrenadores comenzaría la temporada que viene y de hecho ni siquiera deberían terminar esta. O sea, el del Napoli leía que estaba muy cerca de perder el puesto incluso antes del partido
Y bueno, Xavi dimitió prácticamente, o sea, no ha habido una mejoría y bueno, se sabe que su tiempo en el Barcelona se termina cuando se termine esta temporada. Ambos están lejos de su mejor versión, pero bueno, creo que el Napoli tiene más argumentos para hacer daño a un equipo tan desestructurado y tan confundido, por llamarlo de alguna forma, como este Barcelona. El Napoli, lo que creo que podría hacer es destruir al Barcelona desde los espacios interiores. Esto es algo que yo comentaba como mi principal preocupación en el partido de Real Madrid contra Napoli. Lo comentaba en TikTok, todavía no hacía el podcast, ni subía videos constantemente a TikTok. Estos espacios intermedios son muy difíciles de defender en el centro del campo específicamente, pero también es algo que Guardiola, a estos espacios me refiero, Guardiola se refiere como los espacios imposibles, los espacios de la muerte, algo así le dice, que es la brecha o el pequeño espacio que queda entre lateral y central. El Barcelona es un equipo muy malo defendiendo, en mi opinión, por personal, por algunas características de su personal, como lo que he dicho de la lectura de Araujo. Me detengo más en eso un poco más adelante. Pero bueno, creo que no compagina muy bien con este equipo por esto mismo, porque las carreras que pueden generar los futbolistas del Napoli, los pases que pueden encontrar los mediocampistas del Napoli, pueden matar y pueden terminar con este Barcelona muy fácilmente. Araujo, defendiendo desde la lectura, desde la anticipación y la inteligencia futbolística, no es élite, no es top, le falta muchísimo en mi opinión. Es un futbolista, como he dicho muchas veces, un defensor físico brutal, de los mejores defensores físicos del mundo, pero para detener este tipo de acciones en las que un corredor intenta meterse por un espacio muy difícil de defender, necesitas concentración, lectura, absolutamente todo, anticipación sobre todo. Creo que Christensen podría hacerlo mejor aquí, en este tipo de acciones me refiero, de detener estos ataques tan complejos, pero sin ayuda será muy complicado. Y no lo ayudarán los laterales del Barcelona porque Cancelo, por ejemplo, estará enfocado en la fase creativa, en la ofensiva. Entonces, estos espacios se incrementan más si no tienes unos laterales defensivos comprometidos. Y bueno, lo veo muy complicado para el Barcelona en este aspecto, en este tipo de acciones de peligro. Lo vuelvo a repetir, la generación de oportunidades desde los espacios interiores y el espacio entre lateral y central. Esto es lo que creo que terminará con el Barcelona. Creo que el Barcelona experimenta también una confusión de marcas y de posiciones. Y el Napoli encontrará también aquí espacios seguramente. Encontrará espacios con los que correr, hacia los que correr. Y tiene corredores excelentes como Kvaratskhelia y Osimhen. Serán brutales aprovechando estos espacios, estos dos futbolistas. Creo que eso es lo que sucederá. Y bueno, ¿a qué me refiero con esta confusión de marcas y de posiciones? Pues que al Barcelona, cuando un futbolista rival en el centro del campo, por ejemplo, sale de su posición, o arrastra la marca muy fácil del Barcelona, o de plano esa marca no la retoma ningún futbolista del Barcelona. Lo hemos visto en muchas ocasiones, lo vimos contra el Celta de Vigo. Si un futbolista sale en una carrera hacia el área, los centrales difícilmente le cierran, los laterales difícilmente le cierran. Casi nunca hay trabajos en conjunto, nunca hay 2 contra 1 en defensa. Siempre hay muchos espacios, como digo, y bueno, regalarle espacios a Kvaratskhelia, un corredor, y a Osimhen, un corredor y un rematador absolutamente élite, será el fin de esta eliminatoria. Es lo que creo. Las posibilidades del Barcelona creo que corren por las botas de Lamine Yamal. Creo que es la mejor bala que tiene Xavi, pero también es una prueba muy difícil para Lamine Yamal ser tan importante en una eliminatoria cuando, por ejemplo, Pedri no ha disputado ninguna con el Barcelona. O sea, es un reto muy grande. Tenemos que ver si Lamine Yamal está mentalmente preparado para este tipo de acciones, pero bueno, creo que es la mejor bala de Xavi, el mejor futbolista que tiene en cuanto al ataque. Lewandowski y otros cabeceadores de élite que tiene el Barcelona también a balón parado deberán buscar remates, aunque el Napoli también es bastante bueno en esto. Los centrales del Napoli son bastante buenos deteniéndolo, incluso con la falta de Kim Min-jae. Creo que tendrá muy difícil el Barcelona controlar el partido, porque para controlar el partido tienes que controlar el centro del campo, obviamente. Lo hemos visto incontables veces. Para controlar el centro del campo o aspirar a controlar el centro del campo, necesitará al mejor De Jong posible y al mejor Pedri posible también, para liberar la presión del Napoli y para encontrar futbolistas cercanos
tenemos que ver lo que llegamos a ver en un partido específicamente, no recuerdo contra quién, el de Jong, Gundogan, Pedri, que se encontraban bastante fácil, que estaban cerca de cada uno. Pero si no vemos esto, si Pedri y De Jong no están especialmente finos desde el control, los aspectos técnicos en los que son geniales, tendrán muy difícil esta tarea. Creo que de todos modos será una lucha muy dura por el centro del campo, porque el Napoli tiene en esta zona una mezcla de físico y de técnica muy buena, con Anguissa, Lobotka y Zielinski también. Tres futbolistas que, como digo, por físico pueden superar a prácticamente cualquier mediocampista del Barcelona, pero también por técnica pueden incrementar la presión o, como digo, también evadir la presión del Barcelona. Entonces no creo que se haga con el control del Barcelona y deberá mantener el resultado el equipo de Xavi. Creo que es absolutamente crucial mantener el empate o, bueno, también ganar por la mínima sería un resultado excelente porque la vuelta es en Barcelona. Entonces resolver la eliminatoria en casa para el Barcelona sería mucho más sencillo. Y bueno, como digo, deberá apostar por mantener este resultado. Xavi lo hizo en la liga que ganó. El mantenimiento o el sostener a un resultado es muy difícil defensivamente hacerlo, pero bueno, creo que es la mejor opción del Barça. En conclusión de esta eliminatoria, el Napoli buscará el espacio y siempre lo va a encontrar. Esto es una cosa que tengo muy clara. No tengo ninguna duda de que sí encontrará este espacio, siempre. El Barcelona no controlará el partido ni el centro del campo. Y además es muy difícil para ellos detener las contras, por lo que digo de la confusión en las marcas. Entonces creo que tendrá muchos problemas en este partido, por lo que no debe exponerse. Es lo que yo recomendaría desde mi espacio. Creo que ninguno pinta especialmente bien de estos equipos, pero por lo que he comentado, le doy un 60% de probabilidades al Napoli y un 40% de probabilidades al Barcelona. Creo que no estoy subestimando a ninguno de los dos. Como digo, es la mezcla de pues de los panoramas de cada uno de los equipos, de su plantel, de la dinámica también mental y bueno, de el tener futbolistas que emparejan muy bien contra el Barcelona como es Kvaratskhelia y Osimhen. Entonces, esa es mi opinión sobre el partido del Barcelona, mi opinión sobre los partidos en general de esta semana. Puedes dejar tu opinión en los comentarios. También seguirme en mis redes sociales, estaremos comentando los partidos en tiempo real. Y bueno, gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.